a todos y todas otra vez. Después de haber visto el concepto de amplificador operacional ideal, y de haber visto cómo se analizan circuitos que incluyen amplificadores operacionales con realimentación negativa y con realimentación positiva, lo que vamos a ver en este vídeo es cómo implementar circuitos básicos que incluyen amplificadores operacionales, y particularmente esos circuitos básicos que vamos a ver hoy van a ser implementación de los diferentes tipos de amplificadores, utilizando para ello amplificadores operacionales. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar por el primer esquema, que es justamente el que hemos estado analizando en un vídeo anterior. Aquí se trataría de calcular cuál es el equivalente de este esquema que tenéis aquí, este recuadro que yo estoy poniendo aquí, cuál es su equivalente como amplificador. Es decir, calcular su resistencia de entrada, resistencia de salida y su parámetro de ganancia. Aquí en mi pizarrita os tengo puesto cómo se hacía esto, como vimos en un vídeo hace unos cuantos, cómo se haría esto partiendo del esquema real, calcular cuál es su modelo como amplificador de voltaje. Y si recordáis, para calcular el parámetro de amplificación, lo que tenemos que hacer es colocar una fuente de tensión de valor VI en la entrada, calcular VO en función de VI y después hacer VO partido por VI. Y eso es lo que tenéis justamente hecho aquí, que ya lo habíamos hecho en un vídeo anterior. Insisto, sería como poner una fuente de tensión, una fuente de tensión aquí, una fuente de tensión aquí de valor VI, y dejándolo en abierto calcular cuánto vale VO. Bien, utilizando las ecuaciones de operacional ideal, V más es igual a V menos, y por aquí no circula corriente, con lo cual yo lo que hago es la ley de las corrientes de Kirchhoff en este nodo, sabiendo que su voltaje ya es cero, porque V más es igual a V menos, y aquí está la referencia. Por tanto, esta corriente tiene que ser igual a la que circula por R2 en la dirección contraria a la flecha, o la suma de las dos igual a 0. Esta primera corriente sería VI menos 0 partido por R1, VI partido por R1. Esta segunda sería VO menos 0 partido por R2, es decir, VI partido por R1 más VO partido por R2 igual a 0, o bien pasándolo al otro miembro, esta ecuación que tenéis aquí. De aquí ya obtendría VO en función de VI, sería R2 menos R2 partido por R1, y el cociente sería menos R2 partido por R1, ¿no? Por tanto, ese sería el parámetro de ganancia. A la hora de calcular la resistencia de entrada, acordaos que teníamos que poner una fuente a la entrada, voltaje o corriente, calcular el otro parámetro y en función del primero, y después hacer el cociente. ¿Por qué no siempre voltaje o siempre corriente? Porque hay que tener cuidado que no nos dé lugar a circuito imposible. ¿Y qué hacemos con la salida? Debería dar lo mismo dejarlo de una manera o de otra, pero también hay que tener cuidado cuando trabajamos con operacionales ideales que no nos dé lugar a un circuito imposible. ¿Cómo lo he hecho yo aquí? En este caso me va a dar igual lo que haga aquí porque no voy a llegar ahí. Daos cuenta que si V más es igual a V menos en este circuito, entonces aquí tengo 0 voltios, con lo cual esta corriente, por la ley de Ohm en R1, I sub I sería VI menos 0 partido por R1, ¿no? Con lo cual hacer VI partido por I sub I directamente me daría R1, y aquí me da igual lo que haya hecho en esta otra parte. Por tanto, la resistencia de entrada es R1. Esto no es una buena noticia, como vamos a discutir ahora mismo. Y por último, para calcular la RO, tenía que poner aquí una fuente de tensión o corriente y calcular el otro parámetro de la salida, y me debe dar igual cortocircuitar o dejar en circuito abierto la entrada. Aquí sí es un poquito especial, veis que la he puesto de corriente porque si no sí me daría lugar a un circuito imposible. Aquí se trataría ahora de, en lugar de tener esta fuente, tener una fuente de valor VO aquí, bueno, hemos dicho de corriente, una fuente de corriente y sub O colocada ahí, y calcular la VO. Bueno, primero lo voy a hacer, como bien pone ahí, haciendo VI 0. Claro, si VI es 0, entonces esta corriente que circula por aquí sería 0, ¿no?
y por tanto si esta corriente, como por aquí no puede circular corriente, esta corriente sería 0 porque tengo 0 voltios aquí, 0 voltios aquí también. Como esta corriente no puede ser 0, esta también tendría que ser 0, con lo cual eso obligaría a que voltaje 0 aquí, corriente 0, caída de tensión 0 en R2, un voltaje VO 0 voltios. Por eso, claro, si la VI la hago 0, lo que no puedo hacer es poner aquí una fuente de voltaje cualquiera de valor VO, porque entonces no me daría un circuito imposible, dado que la VO, el hecho de que VI sea 0 obligaría a VO 0. Sin embargo, si coloco una fuente de corriente, el circuito no es imposible, porque la corriente I sub O, esta, aunque por aquí no iría, porque esta es 0, sí podría entrar por el operacional, ¿de acuerdo? Con lo cual me quedaría que para una corriente I sub O, sin embargo, tengo un voltaje VO que es 0, por tanto la resistencia de salida me quedaría exactamente 0. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el modelo equivalente que tenemos aquí, de amplificador de voltaje, lo podría poner de esta manera que tenéis aquí. Es decir, el equivalente de este esquema como amplificador sería un amplificador, o sea, este circuito equivalente tiene la misma referencia en entrada y salida y tiene resistencia de entrada de R1 y ganancia es inversor y tiene ganancia menos R2 partido por R1. Digo que no es buena noticia porque para un amplificador ideal de voltaje lo bueno sería que tuviese resistencia de entrada infinita y aquí tiene una resistencia de entrada finita que es R1. ¿La puedo hacer muy grande? Sí, pero cuidado, que eso obligaría a que R2 fuese más grande todavía para darle ganancia. Y las resistencias, el rango de resistencia está limitado por abajo para que las corrientes no se me hagan muy grandes, pero por arriba también, porque no se pueden hacer del orden de las resistencias, de la resistencia interna del operacional. En suma, que esto es un problema, nos interesaría más que fuese una resistencia de entrada infinita. Y por último, lo que tenéis aquí, esto que tenéis aquí representado en esta curva es la VTC de este amplificador, colocándole un voltaje de entrada aquí directamente y midiendo la salida en abierto. ¿De acuerdo? El amplificador tendría ganancia menos 2, 20 partido por 10, y como veis tenemos una recta con pendiente menos 2 que pasa por 0, 0 y sin ningún problema. Lo único que nos llama la atención son estas dos zonas rectas que tenemos aquí. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto es interesante y os lo tengo explicado qué ocurre en una pizarrita posterior. Pero esto es debido a que estoy considerando en esa simulación un operacional real alimentado con unas fuentes de tensión de más menos 9 voltios. Y eso obliga a que la salida del operacional, este punto respecto a la referencia, no pueda pasar de los más menos 9 voltios. En tal caso, ¿cómo podría yo analizar un circuito en el que considero que el operacional es ideal excepto que está alimentado con alimentaciones reales? Es decir, tiene un límite por arriba y por abajo. Acordaos que la VTC del amplificador en estas condiciones sería de este tipo, lo único que aquí tendríamos una especie de recta de pendiente infinita, es decir, una recta completamente vertical. Y por tanto puede estar trabajando en tres posibles estados. Podría estar en lo que yo he llamado zona lineal. En este caso el análisis sería el anterior, es decir, es el comportamiento operacional ideal. El operacional ideal lo que pasa es que su salida podría ser más o menos infinito, no hay una restricción aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que comprobar para ver que está trabajando en esta zona lineal? Pues que la salida no supere por arriba más VCC y por abajo menos VCC, es decir, que la VO del operacional quede entre menos VCC y más VCC. ¿Por qué? Porque si me saliese por encima de eso, no podría estar trabajando en zona lineal. Estaría en una de estas otras dos zonas. Estaría o bien aquí, que sería lo que he llamado zona 2, saturado. Saturado significa que tiene ya su valor máximo, no puede superarlo, pero saturado con VO igual a más VCC. Y la zona 3 sería saturado con VO igual a menos VCC, saturado por abajo. ¿Cuál sería el comportamiento del operacional entonces en ese caso? Evidentemente, daos cuenta que esto ocurre para un valor de VD distinto de 0, es decir, ahora V más no va a ser igual que V menos.
aunque sí que las corrientes de entrada al operacional seguirán siendo cero, ¿no? Pero sigue teniendo su resistencia de entrada infinita, dado que estamos considerando un comportamiento ideal, excepto en la parte de alimentaciones. Sin embargo, la parte de salida, en lugar de ser proporcional a la VD, está saturado a su valor, en este caso máximo, es decir, la salida sería como una fuente de tensión constante de valor más VCC. Y aquí tendremos que comprobar que si sustituimos esto en el circuito con su realimentación negativa, tendremos que comprobar que la VD me sale mayor que 0, es decir, que estoy en esta zona, para que sea coherente con la hipótesis. Y si supongo que estoy saturado en la zona 3, pues tendremos el modelo exactamente igual, pero con la fuente al revés, de valor VCC, es decir, tenemos menos VCC a la salida, y tendremos que comprobar que la VD, es decir, esta diferencia de potencial, es menor que 0. Y aquí tenéis analizado el mismo ejemplo anterior, pero considerando esa alimentación real. Tenemos R1 10 kiloohmios, R2 20 kiloohmios y una VCC de 9 voltios. Si suponemos que estamos en esta zona 1, es decir, en la zona lineal, es lo que hemos analizado antes, el comportamiento operacional ideal, y nos quedaría VO igual a menos 2 VI. La cuestión es, ¿qué valores de VI me hacen que la VO esté entre menos VCC y más VCC? Pues lo que hacemos es lo que hacíamos con los diodos. Vamos a aplicar la condición y como tengo VO en función de VI, vamos a transformar la condición para que estemos en esta zona en una condición sobre la VI. ¿De acuerdo? Que VO sea mayor que menos VCC se dará solo si, operando sabiendo que VO es menos 2 VI y que VCC es 9 voltios, si VI es menor que 4,5 voltios. Y que VO sea menor que VCC se dará solo si la VI es mayor que menos 4,5 voltios. De forma que lo que yo acabo de averiguar es que si la VI está entre menos 4,5 y 4,5, la VO será menos 2 VI. Es decir, acabo de obtener esta zona de la VTC entre menos 4,5 y 4,5, pendiente negativa de valor 2. Sin embargo, ¿qué ocurre si supongo que estoy en la zona 3? Es decir, que la VO es menos VCC, es decir, vale menos 9 voltios. Perdón, bueno, estoy suponiendo que la salida del operacional está saturada negativamente y por tanto la VO del amplificador, que es la salida del operacional, será menos 9 voltios. La VD la puedo calcular sobre el esquema sustituyendo el operacional por el comportamiento que hemos descrito aquí. Si os dais cuenta, el más está a la referencia, el menos es donde se juntan las dos resistencias y la VO es esa salida que estaría a R2. Aquí lo tenéis, la VO con la fuente de menos VCC a la referencia, el menos del operacional donde se juntan las dos resistencias y el más a la referencia. Bueno, pues analizando este circuito, la VD la puedo obtener como dos saltos, primero este que sería I por R1 y segundo este que sería menos VI, I por R1 menos VI, y operando me quedaría que la VD es igual a VI más 9 partido por 3 y menos VI. Es decir, que la VD tendría este valor. Para que yo asegure que mi hipótesis es correcta, la VD tiene que ser menor que 0 y esto lo transformo en una condición sobre VI. Operando me quedaría que VD es menor que 0 si, solo si, es decir, me interesa la dirección contraria, VI es mayor que 4,5 voltios, es decir, que cuando VI sea mayor que 4,5 voltios, puedo asegurar que la VD es menor que 0 y por tanto que mi hipótesis es correcta y la VO será menos 9 voltios. Así que digo que si VI es mayor que 4,5 voltios, la VO es menos 9. Justamente esta parte que tenéis aquí, para más de 4,5, la VO es menos 9. Y por último, si suponemos que estamos en la zona 2, es decir, si suponemos que la VO está saturada por arriba del operacional, pues haciendo exactamente el mismo análisis, exactamente lo mismo, pero ahora la condición es que VD sea mayor que 0, lo transformo en una condición de VI y daos cuenta que aquí el valor que pongo del voltaje en este nodo es
VCC, aquí puse menos VCC. Haciendo eso, me quedaría que si VI es menor que menos 4,5 voltios, entonces la VO es 9. Es decir, esta zona de aquí. ¿De acuerdo? En este caso era fácil de prever esto porque si os dais cuenta lo que estamos diciendo es que cuando la entrada es tal que la salida debería ser con el comportamiento operacional ideal mayor que más VCC o menor que menos VCC, pues se nos queda justamente en esa zona. La manera analítica de hacerlo sería justo esto que hemos hecho aquí. Y con esto acabaríamos con el primer esquema de amplificador de voltaje hecho con operacional. Pero aquí tenéis un segundo esquema que tiene un comportamiento más interesante y aquí también la idea es la misma. Calcular los parámetros de este rectangulito que os pongo aquí como amplificador, y para hacerlo pues tenemos otra vez las mismas ecuaciones de antes, ¿no? Y tendríamos que hacer los mismos cálculos que antes. Para hacer el parámetro de ganancia, que por ahora va a ser bastante interesante, pongo una fuente VI, calculo VO. Eso es lo que tengo hecho aquí. No he puesto fuente, pero vamos, marcar este voltaje VI asegura que aquí tengo VI. Como V más es igual a V menos, el voltaje en este nodo también será VI. ¿De acuerdo? Y lo que hago aquí es igualar dos corrientes, es decir, que la corriente que va por R2 hacia abajo es igual a la que va por R1 hacia abajo, dado que la corriente de entrada al operacional es 0. La que va por aquí hacia abajo sería voltaje en este nodo VO menos voltaje en este, que hemos dicho que es VI partido por R2, y la que va por aquí hacia abajo VI menos 0 partido por R1, VI partido por R1. Operando, es decir, despejando de aquí VO en función de VI, me quedaría VO igual a 1 más R2 partido por R1 VI, y haciendo el cociente me queda que el parámetro de ganancia es 1 más R2 partido por R1. Ahora es un parámetro de ganancia positivo, con lo cual este amplificador es no inversor, como veremos en esta gráfica pendiente positiva. A la hora de calcular la resistencia de entrada solo hay que poner la fuente y calcular la corriente en función del voltaje. En este caso tengo que poner la de voltaje. Poner una fuente de corriente me daría un circuito imposible. ¿Por qué? Porque daos cuenta que debido a cómo está implementado, la corriente de entrada es 0. Porque la entrada es directa al operacional y las corrientes de entrada son 0. Por tanto, corriente 0 me va a dar una resistencia de entrada infinito. Y me da igual lo que haga por la salida. La resistencia de entrada sería infinita. Esto es límite, evidentemente. En un operacional real estará relacionado con la resistencia de entrada del operacional real. Y por último, para calcular la resistencia de salida, lo que tengo que hacer es vuelvo a poner una fuente de corriente para que no me dé un circuito imposible, y en este caso, también para que no me dé un circuito imposible, lo voy a calcular cortocircuitando la entrada. Si cortocircuito la entrada, el voltaje de entrada sería 0, también entonces el voltaje aquí sería 0, con lo cual la corriente que circula por R1 debe ser 0, 0 voltios, pues diferencia potencial 0, corriente 0, y como la corriente de entrada al operacional es 0, si la que va por R1 es 0, la que va por R2 tiene que serlo también, por la ley de Kirchhoff en este nodo. Conclusión, también en R2 la caída de tensión es 0, porque la corriente que circula es 0, y si aquí tengo 0 voltios, eso obligaría a que la VO sea 0, y por tanto, si pongo una fuente de corriente, que era lo que os iba a enseñar cuando me he ido a esa diapositiva, si os pongo una fuente de corriente, el hecho de que cortocircuite me obliga a que la tensión es 0, sin embargo, la corriente puede no ser 0 porque podría entrar hacia el operacional. Conclusión, me daría resistencia de salida 0. Y eso quiere decir que el circuito equivalente de mi amplificador en este caso sería este. Y este es un circuito equivalente de amplificador ideal. Si os dais cuenta, tiene además no inversor, tiene impedancia de entrada infinita, resistencia de salida 0 y ganancia, en este caso, sería ganancia positiva. Para el ejemplo que tenéis representado aquí, sería 1 más R2 partido por R1 sería ganancia 3, con lo cual tenemos una recta de pendiente positiva 3,
y daos cuenta que se vuelven a notar las saturaciones, ya no vamos a hacer el cálculo, pero se nota claramente porque la salida del amplificador es la salida del operacional, se me satura a más o menos 9 voltios y lo único que tenemos que ver es que, bueno, ahora el rango de valores de entrada en los que estamos funcionando en zonas lineales es más pequeño porque la ganancia es más grande, ¿de acuerdo? Y con esto habríamos visto el amplificador de tensión no inversor. De este amplificador se deduce una variante muy interesante que se conoce como circuito seguidor, que no está bien, no sería este esquema que tengo puesto aquí, este esquema está mal. El circuito seguidor sería este esquema que veis aquí y que corresponde a una resistencia R1 infinita, por tanto que no estaría, y una resistencia R2 cero, por tanto que sería un cortocircuito, y me daría un circuito límite de esteno que tendría una ganancia pues R2 0, R1 infinito, pues una ganancia 1. Es decir, en este amplificador la salida es exactamente igual a la entrada. Solo hay que ver que V más es igual a V menos, V más es la entrada y el V menos está conectado a la salida. Y la referencia es común y es la entrada. Os preguntaréis, ¿para qué puede servir un amplificador con ganancia 1? Bueno, esto se le denomina buffer y tiene la ventaja de que cuando tengamos un acoplamiento entre resistencia de salida de una etapa y resistencia de entrada de otra, un acoplamiento de resistencias malo, tendremos un efecto de carga. Sin embargo, al poner esto en medio, no habrá efecto de carga dado que esto tiene resistencia de entrada infinita y resistencia de salida 0, entonces, y ganancia 1. Por tanto, transmite el voltaje de la entrada a la salida, pero elimina los efectos de carga que pudiera haber entre la etapa anterior y la etapa posterior. Por eso se le llama acoplamiento de impedancias o buffer a este circuito seguidor también. Y ya os digo que se utiliza bastante.